Habíamos estado estudiando el libro de Filipenses, enseguidita viene Colosenses. Vamos a estar ahí en el capítulo 1. Y hay algunas cositas para conocer un poquito más del entorno y de la iglesia y de dónde estaba la iglesia en sí, que no era una iglesia como nosotros conocemos hoy en día. Las iglesias no eran templos, ellos reunían en casas y era muy sencillo el asunto. Tú trabajabas, invitabas a tu compañero de trabajo y se reunían, ya sea en tu casa o en la casa de alguno de los ancianos o de los pastores, ¿no? Esta era una iglesia que se caracterizaba por varias cosas y que Pablo habla en esta carta de varios atributos que tenía esta iglesia muy buenas y que estos atributos deben de estar también obviamente en nuestras vidas como creyentes, ¿verdad? La ciudad de Colosas era una ciudad que estaba bajo el imperio romano, bajo la jurisdicción romana, y formaba parte de una orilla o de las provincias de Asia. En esta ciudad había personas mezcladas, había judíos, había griegos y también había romanos, por lo cual estas tres lenguas obviamente dominaban, ¿no? Estaba el idioma judío, el hebreo, estaba el griego y estaba también el italiano, ¿no? Esta ciudad está como a 18 kilómetros más o menos de la iglesia de la Odisea, que hemos a lo mejor leído en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea estaba cerca de Éfeso. Y aunque Pablo no conocía esta ciudad, él mandó esta carta o esta epístola más o menos con el año 60, 62 después de Cristo, y su deseo era visitarla. En el libro de Filemón habla un poquito del deseo de estar ahí. Al parecer había un hermano que era el que se encargaba de toda esta región, que era el fundador o el pastor o el siervo de este lugar, de la iglesia de Colosas y de sus alrededores, y su nombre era Epafras. Algunos piensan que era Epafrodito, que hemos estudiado un poco de él y que su nombre lo redujeron, como el mío, Guillermo, más fácil Memo, ¿verdad? Pues no lo sabemos en sí, pero algunos piensan esto. Entonces este hermano Epafras daba, ¿cómo se dice? Llevaba a Pablo lo que estaba pasando con las iglesias de esta región. Por eso en esta carta vamos a leer cómo Pablo dice que él escucha ciertas cosas de la iglesia de Colosas, porque él no la fundó, pero este hermano Epafras, él llevaba y daba cuentas a Pablo. Decía, mira Pablo, está pasando esta situación, fíjate que ha entrado esto, fíjate que esto. Entonces Pablo sabía por medio de este ministro lo que estaba pasando. Vamos a entrar al libro y vamos a leer hasta el verso 14 para darnos más o menos una idea de lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Dice Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad,
como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo participar, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que más o menos para darnos una idea, y ahorita vamos a ir desmenuzando los versos y mirando qué Dios quiere hablar a nuestras vidas para conocerle más a Él y también conocernos más a nosotros y ver qué parte de nosotros Dios quiere que nosotros estemos, como dice aquí, dando fruto, ¿no? Entonces, en el verso 1, Pablo se presenta como apóstol de Jesús el Cristo y hace un énfasis en que Pablo es apóstol de Jesús y que también es apóstol por la voluntad de Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y en el libro de Hechos 9, en el capítulo 9, se nos narra la conversión de Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el mismo Señor Jesús. Él iba de camino, dice, aún respirando amenazas de muerte. Él estaba decidido en encontrar creyentes, arrastrarlos, sacarlos de los pelos, llevarlos a la prisión, golpearlos y muchas cosas terribles y horribles que estaban haciendo. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero una luz lo encontró en el camino y él cayó a tierra, porque él era perseguidor de los creyentes. Y él tuvo ahí un encuentro con el mismo Señor. Dios había hablado con un hombre que se llamaba Ananías, para que este Ananías, creyente, orara por Pablo. Pero Ananías tuvo miedo y dijo, Señor, ¿quieres que yo vaya y ore? ¿Que no sabes que este hombre es perseguidor de la iglesia? ¿Que no sabes todo lo que este hombre, todo el mal que ha hecho? Y Ananías tenía miedo natural. Mas Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar. Pablo iba a ser un enviado, él iba a llevar el mensaje. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Así que Pablo recibió ser enviado o apóstol por medio de Jesús. Y no solo eso, sino por la voluntad de Dios, obviamente. También Dios habló con Ananías y le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La voluntad de Dios para el apóstol Pablo era padecer por el nombre de Cristo, era ser prisionero de Jesús, era llevar las cadenas de Cristo y que las personas al ver este hombre poderoso en las Escrituras y en la palabra, con un gran testimonio, cobrara ánimo de la vida de Pablo y ver que era uno que no tenía miedo. Y este era su llamado, de testificar ante los reyes, ante los gobernantes y predicarles a Cristo. Entonces, cuando Pablo cayó en tierra por el resplandor de Jesús, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Es importante saber que para estar seguros que mi llamado es por la voluntad de Dios, como Pablo nos muestra, él estaba rendido.
sumiso, sujeto a la pura voluntad de Dios, ciego, sin poder escuchar, sin poder ver otra cosa. No tenía distracciones, entonces él está ahí ciego, lo que nunca en su vida le había resplandecido la luz. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo, ve a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Entonces, es importante estar rendido a mi propia voluntad para seguir instrucciones por parte de Dios para llegar a hacer su voluntad. Y que al obedecer, ahí se me dirá el siguiente paso, la siguiente instrucción. A veces nosotros queremos todo el plan. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida, no? Y Dios dice, esto, primer paso. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Dios dice, quiero salvar tu esposo, tu esposa que no ha conocido de mí. Por lo tanto, en la mañanita, levántate, mija, hazle lonche y ponle una notita y dile cuánto estoy orgulloso de que tú trabajas por nosotros. Y tú dices, no, yo no voy a hacer eso. Pero es la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde quedó mi llamado? De ser esta esposa que va a ganar al esposo para Cristo. De ser el esposo que va a ganar la esposa para Cristo. Dios dice, habla bonito a tu esposa, no seas áspero, no le ladres, háblale, cómprale una flor. Dices, no, me voy a ver bien ridículo. Bueno, esta es mi voluntad para tu vida. No puedo darte más instrucciones si no quieres obedecer el primer paso. Pablo fue, oraron por él y boom, empezó y su ministerio explotó. Fiel. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Tengo 20 años y nomás voy a la universidad. Y Dios dice que testifiques de mí en tu salón. Dices, no, me van a tragar vivo. Bueno, esta es mi voluntad para tu vida. Que des a conocer mi plan. Que muestres la salvación a tus compañeros que van al infierno. Pero si no seguimos la primera instrucción en la voluntad de Dios, entonces Dios no puede seguir con nosotros. Ojalá y sigamos las instrucciones para que no quede truncado nuestro llamado y podamos seguir en la voluntad de Dios. Así que en el verso 2 dice que esta carta va dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Dice, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Y hay dos características. Santos quiere decir que los que han apartado su vida del pecado y han puesto su vida al servicio del Señor. Y fieles quiere decir que los que son cumplidos, que no se mueven en su manera de vivir para el Señor. Entonces, estas son dos características, creo yo, que en mi vida, en la vida de los creyentes, deben ser reflejadas como nuestros distintivos. Que cuando las personas puedan ver nuestras vidas, puedan ver en nosotros la santidad del Señor, puedan ver que estamos apartados de las cosas que los del mundo no se apartan. Y esto es la santidad. Por eso muchas veces dicen, muy santo. Pues sí, la verdad sí, muy santurrón, porque yo estoy apartado para lo que Dios quiere en mi vida. Y Dios no quiere este tipo de cosas o este pecado en mi vida. Entonces yo debo apartarme. Y fiel. Qué bonito es encontrar hermanos fieles en el Señor, que no se mueven, que sus vidas están fieles
a Dios, que vienen circunstancias y perseveran en las cosas de Dios, que no se mueven, que se quedan para ver cuál es el resultado en sus vidas, ya sea de circunstancias, problemas, dificultades, enfermedades y diferentes cosas que como creyentes pasamos. Pero hoy más que nunca, y tristemente lo digo, somos creyentes viajeros, de iglesia en iglesia, ministerio en ministerio, y el asunto nomás va rotando. Los mismos creyentes pasando de iglesia en iglesia, pero no me gustó lo que dijeron acá, entonces yo voy para allá. Y ya no me gustó acá porque ahora voy para allá, entonces de allá voy para acá. Y estamos no fieles en lo que Dios nos ha llamado. Y eso es nada más por decir algo en las iglesias, ¿no? Entonces, ellos tenían esta santidad y esta fidelidad, y creo que debe ser un distintivo para nuestras vidas. Termina el verso diciendo que gracia y paz es un saludo mezclado. Gracia era por parte de los no judíos, es decir, vamos a decir los griegos, los gentiles, y paz o shalom era por parte de los judíos, por lo cual este saludo nos dice que la iglesia de los colosenses era una iglesia mezclada, en la cual habíamos leído, ¿no? Había griegos, había judíos, ¿no? Entonces, cuando da este saludo, da a entender que era una iglesia mezclada. Obviamente sabemos que la gracia y que la paz solo pueden provenir de Dios, que nos dio el regalo, que nos dio su gracia, que nos dio lo que no merecíamos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él dijo: aquí, mío eres tú, yo te he comprado. Él no esperó que saliéramos, no, Él nos dio lo que no merecíamos el castigo, el infierno, la paga del pecado, la muerte, pero el regalo, la salvación en Cristo. Él nos dio esta gracia con su salvación y nos dio su paz, nos reconcilió. ¿Cómo estábamos peleados con Dios? No, yo nunca voy a pisar una iglesia cristiana, están locos ahí. No, hombre, cada cosa, y dejan de hacer esto, y estábamos enemistados por naturaleza con todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero Él nos reconcilió con su cruz, nos reconcilió y nos dio su paz, una paz que el mundo no nos da, una paz que estuvimos estudiando, sobrepasa todo entendimiento, una paz que guardará nuestros corazones en Él. Es un hermoso saludo que Pablo está dando a la iglesia, es un hermoso saludo que nosotros podemos practicar con los hermanos o cuando oramos por ellos también. Verso 3, hablando de la oración, dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, habiendo escuchado de su fe en el Señor, en Cristo Jesús, y del amor que tienen a todos los santos. La palabra todos es una gran palabra que incluye a todos. Todos somos hermanos, ¿sí o no? ¿Hay primos aquí? A lo mejor, si no has entregado tu vida al Señor. Pero los que hemos entregado nuestra vida al Señor somos hermanos y somos santos, apartados para Él. Y dice aquí que esta iglesia tenía esta característica de tener el amor unos por otros, ¿no? Pero entre los hermanos hay hermanos que tal vez no te caen tan bien. Yo vengo de una familia de 6 hermanos en la carne, en la sangre. Y hay unos hermanos que hayas más favor que otros. Y otros contigo, le caes mejor a unos. Y otros como que pues de lejito está bien, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿cuánto debo esforzarme yo para tener este amor para con todos mis hermanos? Para con todos los santos, los que Dios ha escogido de antemano.
son mis hermanos. Caray, ¿no? Cuando uno piensa realmente en la hermandad, nuestros hermanos de sangre nos ligan y hay una ligadura increíble. ¿Cuánto más no los creyentes? Una ligadura por medio de la sangre de Cristo, la cruz que nos reconcilió, que ninguno de nosotros merecíamos ser llamados hermanos unos con otros, y Él nos ha reconciliado por medio de Él, ¿no? Y en el verso 3, ahorita vamos a regresar a esto, pero en el verso 3, Pablo era un hombre de oración. Está hablando de oración, de orar por ellos, dando gracias. Pablo siempre oraba por las iglesias, por los hermanos, por los pastores, los ancianos, y por las circunstancias o problemas que ellos podrían enfrentar, ellos, sus familias, las iglesias. En Tesalonicenses 5:17, Él los animó a orar sin cesar. En la carta a los Romanos 12:12, los animó a ser constantes en la oración. En Colosenses 4:2, a perseverar en la oración y velar en ella. Pablo sabe ser creyente, vivir bajo la voluntad de Dios, fieles, santos. Debemos de ser hombres, mujeres, jóvenes, hombres que oran, que velan en oración. La oración, es muy fácil orar por mí mismo, pero cuán difícil es en la oración acordarte de los demás, porque normalmente uno quiere hablar todo lo que yo tengo y todas mis necesidades y todos mis problemas y todo lo que yo soy, vaciarme yo, en vez de pensar en los hermanos. ¿En cuánto agradezco por la vida de mi hermano? Que sabes que cómo ha echado ganas, cómo está caminando contigo, él, su esposa, sus hijos. Señor, bendícelo, bendice su trabajo, Señor, ayúdale. Debe ser difícil trabajar en este lugar, para que estés con él cada día. Y Pablo sabía esto, y por eso menciona la importancia de que nosotros como creyentes debemos de orar, tener tiempos de comunión con Dios. Habíamos estudiado que lo importante no es tanto lo que yo pueda decirle a Dios, Dios ya lo sabe, pero dice que sean conocidas nuestras peticiones. Entonces Dios quiere conocerlas, aunque ya las sabe. Quiere que le expresemos, pero lo importante es que va a regresar a nuestras vidas. El Señor, ¿sabes qué? Esta circunstancia, o ya no puedo más y quiero tirar la toalla. Y Dios dice, yo estoy contigo, mi vara, tu callado te darán aliento de vida eterna. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no arderá la llama en ti. Y escuchas su voz y tienes esta comunión en la oración y puedes interceder también por la vida de otros. Eso es increíble. Yo estaba preguntándome a mí mismo, Señor, ¿cuándo fue la última vez que oré por algún hermano que no vino y me pidió oración? Porque a veces alguien, un mensaje o una llamada, ¿puedes orar por mí? Sí, Señor, bendice, ayuda, ya. Pero ¿cuándo fue la última vez que yo acordé de orar por tales personas? O si quieren tener el interés de orar por mis hermanos. ¿Estoy interesado realmente en tener este tiempo de oración por ellos? ¿Soy una persona de oración? ¿Doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, los santos que me rodean? Pablo había escuchado en el verso 4, habiendo oído, dice, de su fe en el Señor, en Cristo, y del amor que tienen a todos los santos. Así que Pablo había oído la fe de los colosenses. Él no fundó la iglesia, pero estaba agradecido por la fe de ellos y del amor que tenían los unos por los otros, y que su fe era genuina y su amor. Jesús dijo en Juan 13:35, dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. La importancia. La palabra de Dios dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará.
Y estamos viviendo estos tiempos de enfriamiento. Las iglesias están llenas los domingos. Termina el servicio y están vacías. Y nadie confraterniza. No muchos quieren mostrar este amor. No muchos quieren mostrar, voy a ver quién necesita una palabra de ánimo, de fe, de oración. Voy a ver quién está necesitado. A lo mejor alguien ocupa un abrazo. A lo mejor alguien necesita algo de mí. Señor, ¿quieres usar mi vida? ¿Puedo mostrar este amor que tú me has dado? Y ni siquiera es algo de pensar, es algo que deben hacer de nosotros mismos, porque estamos llenos del amor de Cristo. Y llenos de este amor, entonces voy a buscar, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguien? ¿Quieres usar mi vida para que alguien pueda hacer este día confortado su corazón, su necesidad por medio de mi vida? Señor, ¿quieres usar mi vida de esta forma? Si tuvieran amor los unos con los otros. El Señor Jesús ahí en Juan 13 había lavado los pies de ellos. Pedro dijo, no, Señor. Sí, Pedro, es necesario que lo haga. Y dijo que así como Él lo hacía, era necesario en la vida de ellos. Si yo, siendo el Señor y Maestro, ejemplo les he dado, que ustedes hagan así también. De lavar sus pies, de humillarse, de bajar, de mirar. ¿Qué traes en tu vida? Él lavó los pies, llenos seguramente de polvo, excremento que había en las calles. No había el drenaje que nosotros tenemos. Los caballos, los animales, todo estaba ahí. Y Él lavó sus pies. Fue el siervo. Señor, ¿puedo ser el siervo de mi hermano? Mostrarle este amor que tú has puesto en mi vida. De no estar interesado en mí tanto, sino en ti. En tu voluntad, en lo que estás haciendo en la vida de mi hermano. El amor se demuestra, el Señor fue a la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, dio la vida de su Hijo. Él fue y dio su vida. Nadie dijo quita mi vida, sino que yo la doy por amor. Él fue el siervo escogido para derramar este amor en la cruz, el sacrificio, su vida, su sangre. Así que seremos conocidos por este amor, por este sacrificio que nosotros como creyentes nos gusta dar. Así que son conocidos esos colosenses por su fe en el Señor y su amor unos por otros. Y esto es ser maravilloso, distinguidos por nuestra fe. Y por el amor, eso creo que también debe ser la marca de los que somos creyentes. Que este amor se debe de ver, reflejar en nuestras vidas. Pero no a manera que quiero reflejarla, sino estoy tan lleno del amor de Dios que mi vida debe estar emanando y sacando este amor. Esta fe. Mi fe en el Señor es tan notoria que otros pueden escucharla. Pablo había escuchado la fe de ellos. Era notorio para Pablo la fe de los colosenses. ¿Por qué? Porque la fe, dice, sin obras es muerta. Entonces obviamente ellos estaban haciendo cosas que demostraban que eran hombres y mujeres de fe. Entonces mi fe en el Señor hace tanto ruido que otros pueden escucharla sin yo decir algo. Muchas personas decimos tener fe, gritamos tener fe, pero lo que realmente habla no es la boca, sino lo que realmente habla es mi vida. Mi vida hace tanto ruido que otros pueden escuchar mi fe.
lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo vivo. Y Pablo había escuchado del amor también que tenían unos con otros. Mi amor, el amor que yo tengo hacia mis hermanos es tan notorio que otros pueden escucharlo. Otros pueden escuchar sin decir nada yo. El amor que yo tengo hacia los creyentes, mi interés para amarlos, servirlos, cuidar de mi hermano en lo que yo puedo, es tan ruidoso en mi vida que otros pueden escucharlo sin decir te amo. Buena pregunta, ¿eh? Para mí sí, porque Dios me estaba diciendo, ay, memito. Verso 5. Dice, a causa de la esperanza que les está guardada, ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. En este verso 5 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. La esperanza no está aquí. No debemos de buscarla aquí. No pongas tu esperanza en esta vida. Más bien pon tu esperanza en la vida eterna. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, de donde esperamos, dice también, al Señor. Nuestra esperanza está en Él, que un día va a venir Él y vamos a estar con Él. Jesús dijo en Juan 14, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté. Este es un plan maravilloso de Dios. El deseo más grande de Dios es tener sus hijos con Él. Así como nuestro deseo es tener nuestros hijos con nosotros todo el tiempo y poder abrazarlos y besarlos y comértelos de hermosos que están. Así es el deseo de Dios. Es que nosotros vivamos con este es el plan perfecto de Dios. Que sus hijos estén con Él por la eternidad. Como en la lucha sin límite de tiempo, ¿no? Vamos a leer juntos para que desentuman sus dedos. Primera de Pedro 1. Uno, 3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, la eternidad. Vamos a estar vivos con Él, por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, porque vive Él, puedo vivir yo, para una herencia incorruptible. Cómo me encanta esto. Cómo hay corrupción en los días que vivimos aquí. Pero nosotros allá vamos a estar viviendo en una herencia incorruptible, incontaminada. La santidad de Dios e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, último. Esto está reservado para nosotros y es una esperanza viva. Y qué triste cuando ponemos nuestra esperanza aquí, en la tierra, en lo carnal, en lo terrenal. Que nuestra esperanza sea una mujer, un esposo, un carro,
una casa, cosas temporales. Más bien debemos animarnos en poner nuestra esperanza en los cielos, en el Señor y en lo que Él desea para nuestras vidas. Vamos a regresar al verso 5 de Colosenses, perdónenme. Colosenses. ¿Están poniendo atención? Qué bien. Muy bien. En el verso 5 de Colosenses dice, terminando, habla que esta esperanza está en los cielos, pero que la han escuchado los colosenses por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de verdad. Recordemos cuando el ángel les habló a los pastores, allá en Lucas 2, él dijo, aquí yo les doy nuevas, ¿de qué? De gran gozo, nuevas buenas, de gran gozo, que serán para todo el pueblo o todo el mundo que había nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador para el pecado de este mundo, un Salvador para la corrupción de este mundo. Estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio verdadero. Si alguien, dice en la Escritura, les predica un evangelio diferente, sea maldito. Gente predica el evangelio, ven a Cristo y Él te va a sanar y Él te va a prosperar y Él va a hacer milagros en tu vida. Un evangelio que no es real. Las buenas nuevas es que soy un pecador y necesito un Salvador, y Jesús nació para darme vida eterna. Que ya no estoy esclavo del pecado, que ahora puedo tener la libertad de mi pecado, porque Él pagó en la cruz y redimió con su sangre de mi pecado. Estas son las buenas nuevas. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Si quieren ir conmigo, Primera de Corintios 15. También Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios 15, dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que está escrito, la palabra verdadera es esta: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos, y porque ahora Él vive, puedo vivir yo. Que ahora Él es el camino, el único camino, y que no hay forma de llegar al Padre sino por Él. Este es el evangelio verdadero. Vamos a regresar a Colosenses 1:6. Hablando del evangelio, en el verso 6 dice que ha llegado hasta ustedes esta palabra verdadera, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que la oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. El evangelio estaba siendo predicado por todas partes, por todo el mundo, aún en los tiempos de Pablo, en todo lo que se conocía del mundo. Y el evangelio estaba en boca de todos.
en estos tiempos de los colosenses. Dice aquí en este verso que la palabra había llegado a ellos y a todo el mundo, y que estaba llevando fruto y que crecía en ellos también. ¿Cómo fue posible en los tiempos de Pablo hace 2000 años? ¿Cómo fue posible en los tiempos de la iglesia primitiva, antigua? El evangelio estaba siendo dispersado por todos lados. Ellos no tenían televisión, ni Canal 66. No tenían radios, ni 91.9, 94.9. Ellos no tenían WhatsApp, no tenían Face, no había Wi-Fi, no tenían teléfono, no había internet. ¿Cómo fue capaz la iglesia antigua de llevar la palabra de Dios por toda la tierra? Jesús había dicho en Marcos 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero el vecino que me cae gordo también. El que me hace maldades y no me quiere en el trabajo. El que es bien grosero conmigo, también, toda criatura. Ellos estaban llevando mucho fruto al dar a conocer a Cristo, la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación para el pecador que necesitaba salvación, que Jesús pagó, murió por nuestros pecados, que Él ya pagó con su muerte, lo que nosotros merecíamos pagar. Ellos no tenían iglesias. No tenían templos como este, no tenían institutos bíblicos, no tenían seminarios o métodos de cómo ganar más almas. No tenían libros de cómo alcanzar más personas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban siendo impulsados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos oraban, tenían vigilias. Ellos compartían el pan en sus mesas. Ellos miraban las necesidades unos por otros. Y el evangelio estaba creciendo y personas estaban viniendo a los pies del Señor por millares. Con solo hablar la verdad, que Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado, el tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Un evangelio sencillo, fácil de entender hasta para un niño, que alguien dio su vida por mí, que robé el chicle de la tienda el otro día y ya no tengo que pagar esta deuda. Sí. Eso, buscando incesantemente el rostro de Dios para ver cuál era la voluntad de Dios, para ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Estoy lleno del poder del Espíritu Santo en mi vida para alcanzar este mundo? ¿Para alcanzar mi colonia? ¿Para alcanzar mis vecinos? ¿Cuánto tiempo hace que no he hablado con mi vecino de Dios? Va a morir y va al infierno irremediablemente. ¿Cuánto tiempo hace que no predico a mi mamá? Hermana, necesitas de Dios. O mi papá, o mis abuelos, o mis tíos, o mis conocidos. La palabra de Dios estaba llevando por todo el mundo, estaba creciendo, estaba llevando fruto, porque habían conocido la gracia de Dios en verdad. Cuando hemos venido a los pies del Señor y hemos reconocido quién soy yo y quién es Él, y su gracia, que pasó todo por alto mi pecado, lo borró, hasta lo sepultó, toda mi maldad. Y me dio su gracia, su amor, su perdón, me hizo su hijo, me ama,
quiere tener comunión conmigo. Y he entendido esta gracia, lo único que quiero es que otros puedan conocerla. Y todos somos diferentes, unos somos más tímidos que otros, unos batallamos más que otros para dar a conocer a Cristo, pero hay muchas formas. Pero hemos de llevar el evangelio a toda criatura. A mis trabajadores en el trabajo, o si yo soy trabajador, a mi jefe en el trabajo. Debo estar hablando porque he conocido esta gracia del Señor en verdad. Luego pone como ejemplo en el verso 7, dice, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Epafras era el fundador de esta iglesia y obviamente era un fiel ministro, era uno que ponía su vida de ejemplo, de no moverse, de no conmoverse ante las situaciones y de seguir perseverando en la palabra de Dios, y el asunto iba creciendo y multiplicando la obra, y más iglesias iban siendo plantadas, por así decirlo, ¿no? Porque la obra de Dios iba creciendo en las casas y estaban testificando de Cristo los hermanos, de tal forma que de manera natural el evangelio estaba creciendo. Y Epafras o Epafrodito, si era un fiel ministro que servía de ejemplo a las ovejas, y las ovejas seguían reproduciendo, mirando el ejemplo de su pastor, cómo era fiel este hermano. Y en esta ocasión Pablo estaba diciendo que esta iglesia se distinguía por su amor en el Espíritu. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, y dice que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una iglesia representada, llena de amor. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen este amor. Si una iglesia se distingue por el amor, ya la hizo. Porque el amor cubre. Señor, pero fíjate que yo hice esto, pensé esto, no hombre, maté tantas personas en mi mente. Y el Señor dice, sí, pero te amo. Y mi amor cubre todo tu pecado. Señor, pero esto está bien, te amo. Es una iglesia que está llena de amor, se cubre todo. Y dice, no, es que mira al hermano, eso, esto, el otro, y me volteó, me miró feo y dijo algo y no me pareció. Pues está lleno del amor, decir, hermano, te amo. Somos familia, ahorita nos agarramos de los pelos y del rato estamos en un pollo asado juntos. No sé por qué siempre termino hablando de comida, perdónenme. Pero el amor, como nuestro pastor nos estaba enseñando la semana pasada, de este amor, de lo que Jesús hizo y enseñó. Amar al mundo, dar tu vida, ¿no? Sencillo. Que nuestras vidas estén llenas de este amor, llenas de esta paz, que va por más allá de todo entendimiento, llenas de esta bondad, de esta paciencia, de esta fe, siendo mansos. Jesús dijo en Mateo 11:29, dijo, aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo es un hermano que tiene esta mansedumbre en su vida? Tiene paz, tiene descanso. Y los que somos peleoneros, se nota en nuestras vidas que no hay paz, no hay descanso para nuestras almas. Necesitamos este fruto de mansedumbre en nuestra vida. Yo lo necesito. Necesito esta paz, necesito esta paciencia.
Epafras daba cuenta que la iglesia de Dios en Colosas era una iglesia llena de este amor. Y hablamos hace ratito de si este amor se podía escuchar, si este amor se podía ver. Y sí se puede, obviamente. Verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está orando por todos ellos, que sean llenos de este amor, pero también para que conozcan más a Dios, para que sean sabios, inteligentes espiritualmente, y esto se logra andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto con todo lo que yo hago, conociendo más al Señor. Pero ¿cómo puedo yo conocer más al Señor? Dios se ha dado a conocer a nosotros aquí, en su palabra. Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Cada semana que nosotros venimos, o cada miércoles, viernes, domingo, cada día que estamos aquí y abrimos la Escritura, estamos dando a conocer más al Señor, quién es Él. Y Él se está dando a conocer más a nosotros, de manera que vamos creciendo en conocer más a Dios. Pero una de las cosas, por ejemplo, cuando yo conocí del Señor, yo tenía 14 años. Y lo conocí como mi Salvador, pero en realidad no conocía nada de Dios. Y la mayoría de nosotros acepta al Señor, pero no le conoces. Dices: cierto, soy pecador, necesito de ti, ven a mi vida. Ya no puedo, te necesito. Y el Señor viene, te salva, te perdona, te lava de tus pecados, pero en realidad no le conocemos, estamos recién nacidos. Y un recién nacido no puede conocer a papá porque tienes un día de nacido, mijo. ¿Cómo lo vas a conocer? Luego te van conociendo y te van agarrando la medida, eso es diferente. Pero muchos no hemos conocido al Señor porque somos nuevos. En aquel lugar que no se enseñaba correctamente la palabra de Dios, yo no llegué a alcanzar a tener un conocimiento de Dios muy, no sé si es la palabra, muy elevado, o como subían y decían lo que bien les parecía, pues yo no conocía la palabra totalmente, más bien el cómo vivir como hijo de Dios, como creyente, como dice aquí, como es digno del Señor, cómo poder agradarle al Señor en todo, ¿no? Entonces yo no lo conocía y yo comencé a orar sintiendo esta necesidad de Dios en mi vida. Señor, yo quiero conocerte más, pero no veo cómo aquí. Y era un sentir que Dios había puesto en mí, moviéndome a mí a orar y clamar a Él, para Él luego darme la respuesta, para que yo pudiera conocerle un poco más a Él. Y fue mi oración por algunos años, hasta que llegué un día aquí. Y un miércoles entré a la iglesia. Perdón. Y el pastor Juan comenzó a enseñar Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Dios me habló y me dijo que el pastor Juan iba a ser el hombre que yo había pedido para que me enseñara la Escritura y cómo vivir en Cristo dignamente. Entonces me tomó un tiempecito sentarme y entender el asunto. Pero aunque el pastor Juan ha sido mi maestro durante estos 15 años, en realidad él no ha sido mi maestro. Él lo que ha hecho es abrir la palabra de Dios y mostrarme quién es Dios a través de su palabra revelada a nosotros. Entonces yo comencé a conocer
que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Y comenzó a decir lo que implicaba que el Señor era tu pastor y que nada te iba a faltar. Y así, y cuando la Escritura hablaba en algo y él ponía un ejemplo de dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, y él dijo: paga tus impuestos. Y yo no tenía mi negocio registrado. Y todo el mundo: ¿vas a registrarte? Nadie se registra en México. Yo sí. Estoy conociendo un Dios justo, puro, limpio, que quiere que camine como es digno de Él, como su hijo. Yo voy a registrarme. La palabra hablaba de no mirar pornografía. Y yo venía arrastrando años metido en pornografía. Saca tu ojo si te es ocasión de caer. Fuera. Laptop, televisión, todo. Bye. Estaba conociendo un Dios puro, perfecto, santo. Y quería seguir conociéndole más cada vez. Y quiero seguir conociendo más de Él. Hablaba de servirnos unos a otros, de amarnos. Y dije: Señor, ¿en qué quieres? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Y Dios dijo: que vayas con los niños a enseñarlos. Y yo, los niños no era mi fuerte. Si preguntan mi familia, era más bien de los que los pateaba. Vete de aquí, shushu. Y el amor de Cristo, hombre, cuando Dios me enseñó, y yo le dije un día: estos niños necesitan de tu amor, Señor, y yo se los puedo dar. Y Dios dijo: no, hombre, ellos me aman, ellos tienen mi amor, tú necesitas del amor que yo he puesto en ellos. Hombre, comencé a servir, y qué alegría. No ha habido en mi vida tiempo de cómo disfruté servir como por 5 años con los niños. Y todavía hay estas saetas que como Dios me ha bendecido y llenado en servir, en conocerle más a Él. Y conociéndole más a Él, quiero caminar como es digno de Él, de ser su hijo, de ser su discípulo, de tener el amor que Él derramó en mi vida. Y me cuesta. Algunos de ustedes van a decir: mi amor, eres bien sangrón. Tienes razón. Me cuesta, batallo en dar este amor, en abrir mi corazón, en expresar mis palabras. Sigues orando por mí y por todos nosotros. Quiero andar como es digno del Señor. Conocí un Dios recto, honorable, y que yo quería reflejar esto que Él era a través de mi vida. Andar como Él anduvo. Jesús habló algo con uno de sus discípulos en Juan 14. Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Yo quiero conocer realmente si eres hijo de Dios. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo estoy contigo y dices muéstranos al Padre. ¿No sabes que yo estoy en el Padre? El Padre es en mí. ¿Cómo dices muéstrame al Padre? Felipe quería conocer más. Felipe había caminado con el Señor durante mucho tiempo. Había vivido con Él, había comido con Él, había dormido junto a Él, había estado en los problemas junto con Jesús. Pero Felipe no conocía mucho al Señor. Tal vez no creía siquiera en el Señor. Cuando nosotros, como hijos de Dios, creemos en Él, queremos caminar
en Él y caminar como Él anduvo, creciendo en el conocimiento de Dios. La forma que yo camino me dice que estoy conociendo más a mi Señor, porque estoy conociéndole más a Él y reflejando más a Él en mí. No hay otra forma. Vamos al 11, verso 11. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y la longanimidad. Eso quiere decir que Dios quiere fortalecernos con el poder de su gloria. Pero dice que nos quiere fortalecer en nuestras vidas para toda paciencia y longanimidad. Esto es un sufrimiento largo que eres capaz de soportar por mucho tiempo con paciencia algún dolor, alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil sin flaquear, y que tu ánimo no cae. Luego dice en el verso 12, dice: con gozo. Esto es para mantener mi vista puesta en la herencia que tenemos, para que con gozo, con paciencia, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que a Dios gracias que nos hizo aptos. No estaba apto para participar de la salvación, porque estábamos muertos, ¿no?, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y si nosotros no hubiésemos creído en Él y en el poder de su cruz, entonces quedamos fuera de poder participar con los santos de esta herencia, de esta vida eterna. Él nos libró, Él quitó la cadena, rompió el candado de nuestro pecado. Él nos libró del poder de las tinieblas. Recuerdo mi vida metido en toda esta pornografía de joven, y era una oscuridad total. Y yo sé que hay jóvenes que batallan en sus vidas con pornografía, y adultos. Y era un tiempo oscuro en mi vida, que no hallaba salida. Estaba esclavo. No veía la luz, conocía de Dios. Había sido salvo y otra vez había entrado en el poder de las tinieblas. Y estaba caminando en ese camino de oscuridad, de tinieblas. Y en mi mente solo estaba pornografía, y quería pensar en otra cosa y estaba lleno de pornografía. Volví a clamar al Señor y Dios me dio este verso y me dijo: yo ya te trasladé del reino de las tinieblas al reino de mi Hijo amado. Yo ya pagué por tu pecado. Y Dios, sentí que quitó esa mochila llena de piedras de pecado. Y desde ese entonces he estado tratando de seguir caminando con Dios. A lo mejor alguien aquí no ha sido trasladado del poder de las tinieblas y sigue esclavo de la mentira, del robo, del engaño, cualquier clase de pecado. Dios quiere Dios quiere ponerte en el reino de su Hijo amado, el cual ya pagó por tu pecado. O a lo mejor alguien quiere reconciliarse con Dios y ha salido, por así decirlo, del reino de Jesús, y otra vez está en el reino de las tinieblas, practicando las cosas de las tinieblas, siendo creyente, y andas mal y necesitas reconciliarte con Dios. Así que vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias por esta mañana que podemos conocerte más. Si hay alguien aquí que quiere reconciliar con Dios,
porque ha estado viviendo a la oscuridad, en las tinieblas. Y eres creyente, pero andas mal. Reconcíliate con Dios esta mañana. Pídele al Padre que nuevamente estés en el reino de su amado Hijo. Y si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida al Señor y camina en este camino de oscuridad y no sabes cómo dejar de ser esclavo de este pecado en tu vida, pídele perdón a Dios. Dile: Señor Jesús, tú eres la salvación para mi vida. Te entrego mi vida. Sálvame. Yo confieso que tú eres mi Salvador, mi Señor. Amén.